En NTN 24 somos opinión. Para nosotros hay presos políticos en Cuba y el gobierno de Cuba tendría que liberarlos. Acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones. No se ha cumplido. Los comerciantes de nuestro municipio siguen llevando la vacuna, la extorsión. Cada gobierno, cada jefe de Estado tiene que tomar una decisión. ¿De qué lado están? ¿Con la dictadura o con la democracia? Investigación y análisis de interés para los latinos. La noche, de martes a viernes, a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Esta es la noche en el continente americano. Cuando amanece en Europa y cae la tarde en Asia. Así cae la noche en el continente americano y transcurre la mañana y la tarde en el resto del mundo. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Nuevo feminicidio genera dolor e indignación en Colombia. Esta persona ingresa y, según una primera versión, agrede con un arma de fuego al interior del establecimiento a la femenina y procede a tomarla como rehén en ese momento. De nada sirvieron las denuncias de violencia intrafamiliar y las advertencias que Claudia Johanna Rodríguez había hecho a las autoridades, en las que alertaba que su expareja la amenazaba con quitarle la vida. Él fue denunciado en marzo del 2017 por el delito de violencia intrafamiliar. También registra una denuncia por constreñimiento ilegal, tortura y lesiones personales. Julio Alberto Reyes, que ya había estado preso por 2 homicidios, cumplió con sus amenazas. La buscó en el lugar donde ella trabajaba y allí, de manera cobarde, la asesinó. Que hace más intolerante, más irreflexivo, intenta hacer de la realidad su propia verdad y termina teniendo, seguramente sin ningún tipo de tratamiento, este tipo de lamentables conductas violentas. Hoy, en el programa La Noche de NTN 24, el Canal de las Américas, hablan los protagonistas de la noticia. El comandante de la policía de Bogotá, Uber Penilla, quien estuvo al frente de las labores que buscaban liberar de su agresora Claudia Johanna Rodríguez, explica cómo fue llevado a cabo el operativo, quién era el asesino, los principales hechos que rodearon la tragedia y las razones por las cuales no lograron rescatar con vida a la víctima. La actual concejal de Bogotá y coautora de la ley contra feminicidio en el Congreso, Gloria Estela Díaz, analiza por qué razón persisten y aumentan las agresiones contra las mujeres en Colombia y por qué, pese a que existen leyes severas, continúan aumentando los feminicidios. El psiquiatra Carlos Gómez Restrepo hace un perfil criminal del agresor y explica las conductas que deben alertar a una mujer y que dejan en evidencia a un feminicida. Comienza la noche bajo la dirección de Claudia Gurizati. Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán. Bienvenidos. La noticia: no cesan los feminicidios en Colombia. La conmoción, la indignación, la rabia y el dolor nuevamente son el denominador común de una tragedia que no deja de repetirse de manera constante en todos los rincones del país. La noticia: esta vez la víctima fue Claudia Johanna Rodríguez, quien fue asesinada por su expareja sentimental. El punto clave de esa noticia: resulta inexplicable el trágico final que tuvo la vida de Claudia, teniendo en cuenta que ella ya había advertido a las autoridades de que Julio Alberto Reyes, su agresor, la había maltratado y él venía amenazándola de muerte en los últimos meses. Evidentemente, en este caso, las medidas de protección no funcionaron y nuevamente otra mujer es asesinada en Colombia por razones de género. Era lunes de Semana Santa y la capital colombiana quedó paralizada por varias horas por un insólito caso que acontecía en uno de los centros comerciales más grandes del país. A las 7:19 de la noche, un hombre de 42 años, de tez morena, de 1,70 de estatura, ingresó a este establecimiento público, subió las escaleras y se dirigió directo a una óptica. Él era Julio Alberto Reyes. Allí tenía su objetivo claro, una mujer de 40 años quien desde hace poco laboraba allí. Su expareja, con quien había terminado una relación desde hace más de un mes,
Era Claudia Johanna Rodríguez. Lo que sucedió después fueron momentos de confusión. Al parecer cruzó algunas palabras con su víctima para luego desenfundar un arma, someterla y amenazarla con asesinarla. La policía llega en instantes, fracciones de minutos, según lo manifestado por otro de los empleados del establecimiento. Esta persona no accede al ingreso de los uniformados y por lo tanto se agotan todos los protocolos de negociación dentro de los términos establecidos. La noticia corrió como pólvora y en cuestión de minutos toda Colombia fijó su atención en el minuto a minuto de lo que allí, en el centro comercial Santa Fe, sucedía. Transeúntes desde la distancia grabaron atónitos los momentos de pánico con sus teléfonos celulares. ¡Mire, la mató! Miembros del Gaula y del Grupo de Operativos Especiales de la Policía se tomaron el centro comercial y trataron de dialogar con el agresor, pero este no escuchó y primero hirió a la víctima. Minutos después, le quitó la vida. Claro, la mató. Uy, hasta todo el reguero, vea. Efectivamente, aquí se agotaron todos los procedimientos, todos los protocolos de actuación en el marco de lo que debía hacerse. Se trajo todo un grupo experto que tiene la Policía Nacional de negociación, estuvo allí actuando, pero en definitiva esta persona no entró en algún evento que pudiera evitar esta situación, este desenlace. Al escuchar los disparos, los efectivos policiales intervinieron e impactaron en 2 ocasiones al sospechoso, que fue llevado a un centro médico cercano donde finalmente falleció. A lo último, esta persona trató de repeler el ataque y atacó a nuestros policías y por eso tuvieron que actuar y ese fue el desenlace en el día de ayer. Este es un nuevo caso de feminicidio que golpea a Colombia, que genera dolor e indignación y que deja a un niño de 1 año y una menor de 14 sin su madre. El agresor tenía antecedentes también por homicidio en hechos ocurridos en el año 2005. En ese entonces le causó la muerte a 2 familiares de su entonces pareja y a ella y a otro familiar les propinó heridas de gravedad, aunque pudieron sobrevivir. A pesar de que fue condenado a 22 años de prisión, solo cumplió una tercera parte de la pena y volvió a atacar. Muy bien, hoy tenemos un programa bastante interesante porque estaremos desde diferentes ángulos tratando de interpretar quizás por qué está sucediendo esto en Colombia, porque a pesar de que hay unas leyes muy severas en contra del feminicidio, continúan presentándose casos que seguimos documentando aquí en el programa La Noche. Por esa razón, los invitamos para que ustedes participen a través de las cuentas de Twitter del programa La Noche, de @LaNocheNTN24, @SegurizatiNTN24, @JeffersonNTN24 y con el numeral La Noche Feminicidio. Numeral La Noche Feminicidio, sus opiniones frente a lo que plantearán nuestros invitados el día de hoy. Voy a saludar primero que todo en nuestros estudios a Gloria Estela Díaz. Ella es concejal de Bogotá, fue congresista colombiana. Cuando era representante de la Cámara fue coautora de la ley Rosa Elvira Celi, que endureció las penas contra autores de feminicidios en Colombia. Concejal, bienvenida al programa La Noche. Muy buenas noches, Jefferson. Un saludo muy especial para ti, para todos los televidentes y gracias por la invitación. Y expresar repudio, nuestro rechazo y la indignación por la muerte de Claudia Johanna Rodríguez, que se suma a las más de 731 mujeres que fueron violentamente asesinadas en el 2016 en todo Colombia, 109 mujeres en Bogotá y las más de 24 mujeres que han sido asesinadas en lo corrido de este año en toda Colombia. Estaremos hablando también con familiares de Claudia, que en este momento están pasando por un momento muy difícil, pero han querido hablar con el programa La Noche. Más adelante estaremos con nuestro periodista Oscar Ramírez, que precisamente está con uno de los familiares de ella, hablando sobre, o mejor, llamando la atención de todo un país para que casos como el que enfrentó Claudia no vuelvan a suceder. Y también saludo hasta ahora a uno de los protagonistas de la noticia. Es el comandante de la Policía de Bogotá, el general Huber Pinilla. Él fue la persona que estuvo al frente de este operativo, que intentó de alguna manera liberar, salvar la vida de Claudia, y en esa operación
pues finalmente no lograron hacerlo, pero hicieron hasta lo imposible por entregarle buenas noticias a su familia. General Huber Pinilla, bienvenido al programa La Noche en NTN 24. Muy buenas noches, Jefferson. Buenas noches para usted, general. Voy a comenzar con usted, concejal Graciela Díaz. Lo que se preguntan en este momento los colombianos, y nos lo preguntamos nosotros también, concejal. Ustedes hicieron una ley en el Congreso, una ley que endureció las penas contra los autores de feminicidios, pero en muchos momentos estamos haciendo ese tipo de programas y las tragedias siguen presentándose. Hasta hace pocas semanas estábamos con el caso de Juliana Zamboní y ahora venimos con el caso de Claudia, un aberrante caso en el que su expareja sentimental le quita la vida. ¿Por qué está pasando esto, concejal? Jefferson, nos estamos enfrentando en Colombia a una pandemia que se llama la violencia intrafamiliar y los feminicidios. Infortunadamente en nuestro país, esto de la violencia intrafamiliar, la violencia de pareja, los feminicidios en vez de decrecer van aumentando, a pesar de la legislación que ha sido una legislación severa desde el año 2008, el Congreso de la República se ha encargado de sacar muchas leyes. Pero ¿qué encontramos? Con gran preocupación evidenciamos que en materia de medidas de protección hay una vulnerabilidad muy grande para proteger a las mujeres y una flexibilidad en esas medidas de protección que facilitan todo este tipo de escenarios. ¿Cómo explicarle a los ciudadanos que a pesar de que Claudia Johanna tenía una medida de protección, la medida de protección no sirvió para protegerle la vida? ¿Y eso a qué se debe? A que esas medidas de protección que ella tenía solamente la iba a proteger en el lugar de su residencia, pero ella no podía vivir secuestrada solamente en su residencia, tenía que desplazarse, tenía que trabajar, tenía que ver por su hijo o por sus hijos, y por eso aquí el llamado de atención a las autoridades, al Congreso, es que esta ley de fortalecer medidas de protección que está haciendo trámite en el Congreso de la República no puede tener una demora más. Es inevitable, es injustificable que a estas alturas todavía esta ley no se haya aprobado. A pesar de que se presentó el año pasado, consideramos que debe haber un procedimiento fast track, que así como estamos hablando del fast track para todas aquellas leyes y actos legislativos que tienen que salir en virtud del acuerdo de paz que se firmó en La Habana, dentro del acuerdo de paz hay un capítulo especial para tratar el tema de mujer y género, y ahí debería incluirse el tema de fortalecimiento de medidas de protección en Colombia. Parece algo de burla pensar que las mujeres tengan que consultar un registro para saber con quién van a iniciar una relación sentimental, pero a ese punto hemos llegado. ¿Y le va a tocar a las mujeres entonces consultar el pasado judicial de un hombre para saber qué antecedentes tiene? Se hace necesario, y es más que necesario, se requiere con urgencia que esto sea así. Muchas mujeres en Colombia empiezan una relación sentimental y cuando no tienen conocimiento de quién es la persona con la cual inician la relación sentimental, terminamos en este tipo de casos. A manera de ejemplo, María Isabel Covaleda, una mujer que fue víctima de intento de feminicidio. Cuando denunció, tras de ella denunciaron 9 personas más, mujeres que habían sido víctimas del mismo agresor, Camilo San Clemente. Eso lo que demuestra es que estamos en una sociedad enferma, que la mujer sigue todavía siendo discriminada, una sociedad machista que requiere de medidas, que haya divulgación para que esos agresores inclusive en este caso, concejal, también se repite esa historia que usted está planteando. Era un individuo que en el pasado había asesinado a 2 personas y había agredido prácticamente su ex esposa. Se había salvado de milagro, se salvó de milagro y luego vino y asesinó a su posterior compañera sentimental. General Pinilla, esa es la primera pregunta que quiero hacerle. Me gustaría que usted le comentara o le explicara a nuestros televidentes cuál era el pasado judicial, el perfil criminal de este asesino. Estamos hablando que el señor Julio es una persona que tenía unos antecedentes que se remiten al año 2006, en el cual él intentó o agredió, mejor, con un arma de fuego a su pareja de esa época. En ese momento ella se encontraba en un establecimiento público en compañía de uno de sus hermanos y 2 personas más. Resultado de este atentado fue heridas a ella, a su hermano, y el homicidio de otras 2 personas que se encontraban en este lugar. En esa ocasión fue capturado por las unidades policiales que reaccionaron, fue puesto a disposición y fue condenado a medida carcelaria dentro de un instituto penitenciario. La concejal Graciela Díaz planteaba un tema muy importante
y ese que tiene que ver con las medidas de protección. Ella venía desde hace muchas semanas, general, emitiendo esa voz de auxilio porque este asesino prácticamente en las últimas semanas la hostigaba, la acosaba, la amenazaba de muerte. ¿Por qué en este caso esas medidas de protección no funcionaron, señor general? No, la protección se le brinda desde la ciudad de Medellín, donde ella estaba radicada, y se continúa con la misma en la ciudad de Bogotá. Hace aproximadamente 1 mes y medio que ella, o 2 meses, que ella llegó a radicarse a la ciudad capital, tal vez huyendo del asedio y del acecho al cual estaba siendo sometida en la ciudad de Medellín. Estas medidas son medidas preventivas de protección ante un requerimiento de una autoridad competente. La Policía Nacional tiene unos protocolos. Ella había radicado una situación donde había un arraigo domiciliario, y sobre ese arraigo domiciliario se le prestaba a ella la colaboración cada vez que lo requería. Señor general, evidentemente ustedes hicieron hasta el último esfuerzo para salvarle la vida a Claudia, pero no lo lograron porque este hombre le cegó la vida. Me gustaría que usted le relatara a nuestros televidentes ese trabajo tan fuerte que realizó la policía hace un poco más de 24 horas para salvarle la vida a esta mujer. Es una situación que se presenta sobre las 19:30 horas de la noche dentro de un local comercial en uno de los centros comerciales de la ciudad. Al tener aviso o conocimiento se hace presencia por parte de las unidades policiales del sector y encuentran que hay una persona que ha ingresado esgrimiendo un arma de fuego a uno de estos locales y ha tomado como rehén a una de las personas que atiende el establecimiento. Una versión de uno de los testigos que salió del lugar al momento en que vio que esto estaba sucediendo, también hablaba de haber escuchado unas detonaciones. Al tratar de ingresar estas personas, se los impide quien está al interior haciendo uso de un arma de fuego y manifiesta que no permitirá que nadie ingrese al lugar. Llegan las unidades ya especializadas en este tema de toma de rehenes, como era lo que se estaba presentando, y proceden a entablar los negociadores comunicación con la persona, tratando de disuadirlo, pero a la vez también se implementan unos dispositivos con las unidades que están en la capacidad de penetrar si es requerido en determinado momento, y se va entablando y se va cumpliendo con unos protocolos establecidos. Esto tiene un epílogo ya sobre 2 horas, 2 horas y media después de agotar todo lo que acabo de mencionar, y en el cual ya se autoriza para que si existe la probabilidad de neutralizar a la persona que está amenazando la vida de alguien que se encuentra sometido y en contra de su voluntad al interior del establecimiento, o a aquellas personas que intenten ingresar, o asimismo se da esa autorización y se toma esa decisión, y esta persona, esta unidad policial, actúa en el momento en que lo considera conveniente. Señor general, como lo dije al comienzo, usted estuvo en este operativo y quizás hablar desde este set puede ser muy fácil, plantear cualquier tipo de hipótesis, pero no puedo dejar de preguntárselo a usted. ¿Por qué se demoraron tanto en dar la orden para disparar contra este asesino, que ya representaba un peligro, primero porque él ya había detonado su arma en contra de Claudia, de esta mujer que asesinó, y segundo porque uno se pregunta si esos no fueron momentos valiosos en los cuales hubieran podido salvarle la vida a esta mujer? En este momento podríamos hacer una serie de conjeturas, Jefferson, y me excusa, pero también si en el momento de ingresar a primera mano, al conocer y simplemente tratar de tomarse el establecimiento, esta persona hubiese disparado como estaba él promulgándolo o manifestándolo, de propinarle un disparo en la cabeza si alguien intentaba ingresar. En este momento estaríamos diciendo por qué se ingresó de una manera así, no se trató de entablar una comunicación para ver si se podía llegar a algún tipo de mediación. Se agotaron los protocolos de acuerdo a las circunstancias que se estaban viviendo en ese momento. No sabíamos realmente si solamente estaba al interior del inmueble la señora Claudia, en qué condiciones se encontraba, si aún conservaba su vida. Era esto lo que dentro de esa comunicación que se estableció estábamos tratando de establecer, una comunicación con ella que nos la pasara
al teléfono para saber en qué condiciones se encontraba. Al agotar esto en el transcurso de 2 horas, es que ya se toma una decisión al tener ya algo de certeza de un desenlace lamentable que había sucedido desde que comenzó este lamentable hecho. Concejal Gresela Díaz, hay voces que en diferentes sectores, inclusive a través de redes sociales, televidentes incluso, que hacen opiniones que son de alguna manera muy controversiales en ese momento y que señalan que de alguna manera Claudia, al, digamos, tener una relación sentimental con una persona que ya tenía antecedentes de ser un potencial feminicida porque había atacado a su anterior pareja e incluso había pagado una pena de cárcel por asesinar a 2 personas, quizás pues una mujer no debería meterse con un hombre así. ¿Hasta dónde esto no es un hecho revictimizante? Por supuesto, Jefferson, que eso es un hecho revictimizante. Cuando la sociedad o cuando las autoridades empiezan a buscar una justificación de por qué sucedió el feminicidio, lo que se está tratando de hacer cuando se habla de esa manera, decir, pero si Claudia Johanna era conocedora de los antecedentes de este señor, ¿cómo se fue a involucrar con esta persona? Pues lo que yo le puedo decir a la gente, eso es un hecho revictimizante porque el modelo de justicia penal en Colombia es un modelo de resocialización. Es decir, que a nosotros lo que nos hacen ver a la sociedad es que los delincuentes tienen la oportunidad de convertirse en gente de bien y ser reincorporados a la sociedad. ¿Por qué Claudia Johanna no podía pensar lo mismo de eso? Pero claro, como era una mujer y fue ella la que terminó siendo víctima, entonces empezamos a buscar la causa. Pero ¿para qué se metió de esa manera con un hombre con semejantes antecedentes? Eso lo que hace es crear una conciencia de revictimización y de decirle a la mujer, ¿por qué no sabe usted con quién se mete? Lo mismo que pasó con el caso de Rosalvira Celi, que fue la motivación que nos llevó a la ley de feminicidio, que decía, por ejemplo, la defensa del gobierno distrital del doctor Enrique Peñalosa para salvaguardar los intereses económicos de la ciudad. Rosalvira Celi se buscó su propia muerte, porque ¿qué hacía ella a altas horas de la noche en un sitio desolado como el Parque Nacional? O como el cuentico de que la violaron porque se puso una minifalda. ¿Por qué se pone usted minifalda? O cuando llega una mujer a denunciar a una comisaría de familia y le dicen, ¿pero qué fue lo que usted le hizo? ¿Para qué lo provocó? Pero si estaba ebrio, ¿para qué le hizo reclamos? O sea, ¿y sucede eso en las comisarías todavía? Pero claro que sucede, y eso es el pan de cada día. Y algo mucho más grave es que cuando las mujeres llegan a denunciar en las comisarías de familia, infortunadamente algunos comisarios de familia las invitan a que hagan una conciliación con el agresor, que no peleen, cuando ya la agresión ha pasado los límites y está en la línea roja de el feminicidio, porque ya ha pasado por todos los episodios de violencia. Permítame, porque en ese momento voy a saludar a Oscar Ramírez, nuestro periodista del programa La Noche, que tiene un testimonio estremecedor. Él se encuentra en ese momento con uno de los familiares de Claudia Rodríguez. Oscar, adelante. Jefferson, televidentes, tengan ustedes muy buena noche. Estamos en el centro de Bogotá desde el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Estamos precisamente con uno de los familiares de la víctima, Claudia Rodríguez. Señor Fernando López, tenga usted muy buena noche y de parte de todo el equipo periodístico del programa La Noche, nuestro sentido pésame. Yo quiero comenzar preguntándole, ¿usted tenía alguna sospecha sobre el agresor de su cuñada? Claro, nosotros hace un mes instauramos una denuncia aquí en Bogotá y en Medellín. Comenzamos por la agresión que él hizo con mi cuñada física y lo denunciamos para que tuviera medida de protección, pero la medida de protección es un papel. ¿Lo conocía usted a él? Sí, claro. Nosotros pues durante los últimos 2 años pues sabíamos que era el compañero de mi cuñada y respetamos la decisión que no compartíamos, pero la decisión estaba tomada. Hace un mes cuando lo denunciamos, ella definitivamente no quería vivir más con él y ahí comenzó el problema. La persecución a todo momento, y la policía llegaba y decía que no podían hacer nada porque no estaba cometiendo ningún delito. Y él siempre, como ellos tienen un bebé, él siempre alegaba que era el derecho de padre que le asistía. Y pues los policías llegaban al apartamento y decían, no, es que él no está haciendo ningún delito, él es el delito, el derecho de padre y ya.
O sea, déjenlo ver el bebé. Nosotros le decíamos que había un pleito con Bienestar Familiar y que tocaba esperar el próximo mes para ver qué día le tocaban de visita, pero no se llegó a eso. Señor Fernando, yo quiero preguntarle, ¿dónde conoció Claudia a este señor Julio? No, por cuestiones de trabajo. Ella es optómetra y cuando hicieron una brigada en una cárcel, en La Modelo, lo conoció, él estaba de salida, ya cumpliendo una pena, y supuestamente él es hijo de una juez de Colombia, entonces pues que ya estaba resocializado y al comienzo era muy buena persona. Después mire lo que terminamos. Señor Fernando, ¿y usted conoció otro tipo de agresiones de él para con su cuñada? No, mi cuñada sí me dijo que él la tenía muy amenazada y que tenía amenazada a la familia, que tenía que volver con ella o tenía que volver con ella. Ella era la que me decía, por eso instauramos las demandas, fuimos al CAI, el cuadrante nos dio un teléfono, ellos iban con nosotros, todos los días iban a la casa, todos los días, pero ellos decían que no le podían hacer nada porque sencillamente no había ningún delito, o sea, si él no le pegaba, eso, pero le decía, pero es que es verbal, o sea, es algo que ya se ve venir, hombre. ¿Y qué respuesta tenía ella? No, ella estaba muy asustada, muy asustada. Hasta que llegamos a esto. Ayer fue el día. Quiero que hablemos un poco más de los antecedentes que precedieron a este hecho tan trágico que enluta a todas las mujeres de Colombia y en general a toda la sociedad colombiana. ¿Cómo eran ese tratamiento o ese trato de ustedes con este señor Julio? No, de familia, o sea, no había ningún inconveniente. Siempre se hacían reuniones y él compartía con nosotros. Y no había ningún, o sea, nosotros no preveíamos que lo que estaba sucediendo en el interior del hogar, pero él la estaba maltratando. Y llegó el día en el cual nunca más, dijo nunca más, Claudia denunció, no más, me está maltratando, me está abusando, está haciendo conmigo lo que él quiere, entonces no más. Y ahí fue el problema. Tengo entendido que ellos vivían juntos en Medellín, ¿me puede contar un poco más de eso? No, pues ellos se fueron hace un año para Medellín y allá fue el problema, porque como la vio sola, pues hizo lo que quiso con ella. O sea, de abuso, ¿no? ¿Ella tenía protección de la policía? Pues difícil decir que le tenía protección, porque es que si tuviera protección no hubiera ocurrido lo que ocurrió, o sea, es sencillo, ¿no? Y ya ha llegado el caso de ayer, la policía sí llegó, o sea, cuando nosotros llegamos a recogerla a ella, a donde ella trabajaba, la policía ya había llegado, o sea, nosotros cuando llegamos a las 7:30 de la noche la policía había llegado, ya la había herido. Nuestra preocupación es de que por qué se demoran tanto, nuestro sentimiento de rabia, de impotencia, ver que la policía se demoró desde las 7 de la noche, tomar una decisión hasta las 10:40 de entrar. ¿Qué objeto tenía negociar con un tipo que ya la había herido, ya había disparado? Valientes esos policías que se paran de frente y se enfrentaron a un tipo armado, a 2 metros les estaba disparando y se enfrentaron a él. Esos policías, pero ellos estaban ahí listos, pero la orden no llegaba. Y sin la orden nadie actúa ahí. Señor Fernando, escuchando las declaraciones del general Huber Penilla, él decía que él pedía charlar con familiares de la víctima. ¿Por qué querría hablar con ustedes? No sé, por lo que dijo que ella tenía una muerte anunciada, me imagino. Ese comentario desafortunado. Nadie busca una pareja para que lo maltraten, ni para tener una mala relación. Ella tenía una buena relación hasta donde nosotros teníamos conocimiento. No la compartíamos, pero no pensábamos que fuera así. Cuando ella tomó la decisión muy valiente de retirarse del lado de este señor, vino las amenazas y no se hizo nada por parte de los organismos que tenían que protegerla. O sea, no, a todos nosotros, porque yo confío en la policía. Ayer vi que la policía actúa de una y sin pensarlo, con mucha valentía. Yo sí me enorgullezco de ver esos policías ahí listos para entrar, pero si no hay la orden, sí, ellos pueden estar ahí, pero si los mandos dicen no lo acompañan, son personas que no son públicas, no tienen ese beneficio. Es muy difícil todo esto. Señor Fernando, ¿y usted sabe si ellos tuvieron alguna comunicación minutos antes, horas antes e incluso días antes de esta agresión, de este asesinato? ¿Quién? ¿Claudia con el agresor? Claro, sí. Si él estaba al frente de la casa todos los días.
amenazándola. Cuando salía o cuando entraba, se acercaba un momento y al oído le decía. ¿Qué le decía? Yo no puedo decir qué fue lo que le dijo, pero sí puedo decir que la agresión era todos los días. O sea, la agresión verbal, ¿sí? Pero nunca pensaron que iba a llegar a suceder un caso como esto, a pesar de que tenían el antecedente de que él ya había agredido a otra mujer e incluso había pagado una condena por 2 asesinatos más. Sí, eso no lo sabemos, no lo sabíamos. Señor Fernando, para terminar, ¿usted qué le pide a la justicia? Eso, que actúe, que no se queden papeles. Que si van a proteger a una persona, la protejan de verdad. No solamente hice un papelito, medida de protección, no. Démosle un acompañamiento psiquiátrico de personas profesionales que aseguren la integridad física, policías o no sé qué tipo de personas puedan ayudar, pero que no las dejen solas, porque solas, mire lo que sucede. Ella se sentía sola y vulnerable y mire lo que pasó. Nosotros éramos los que la acompañábamos, nosotros éramos los que la recogíamos. Nunca ninguna entidad del Estado dijo, venga, yo los acompaño. Ustedes están en peligro, no. Nosotros dijimos estamos en peligro, pero no nos creyeron. Bueno, muchísimas gracias, señor. Sabemos que usted tiene muchas diligencias más que hacer, sobre todo con respecto a la entrega del cuerpo de su cuñada. Me toca ir a la URI y volver. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Jefferson, ahí como ustedes tienen, será el señor Fernando López quien en este momento está adelantando las diligencias judiciales para reclamar el cuerpo aquí en Medicina Legal y Ciencias Forenses. Esto es todo por ahora desde el centro de Bogotá. Este fue un reporte y una entrevista de Oscar Ramírez para el programa La Noche. Oscar, muy bien, este testimonio pues en un momento no muy fácil, pero la familia también quería emitir esas palabras para que ninguna otra mujer sufra lo que en este momento está viviendo esta familia y también que vivió Claudia hace menos de 24 horas cuando fue asesinada por la persona que era su pareja. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con la concejal Glorestela Díaz, también con el general Huber Pinilla y por supuesto estará con nosotros Carlos Gómez Restrepo. Desde la perspectiva psiquiátrica, él estará hablando sobre cuáles son esos signos, esas alertas que deben tenerse en cuenta para visualizar, para encontrar si una persona puede llegar a ser un potencial feminicida o no. Una pregunta que se hacen muchas de nuestras televidentes y muchas familias que hasta ahora están consternadas y también indignadas con este caso que estamos presentando hoy aquí en este programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Los 2 días más importantes en la vida de un hombre es cuando nace y el día en el que entiende por qué. La historia que revolucionó la televisión en el mundo se hizo de nuevo. Tu nombre es tu escudo. Kunta Kinte tenía una vida perfecta hasta que la ambición de los suyos esclavizaron su destino. El evento televisivo del año. Raíces, gran estreno este jueves a las 8 de la noche por RCN. Estamos viendo RCN. Señor, hazme un instrumento de tu paz. Que donde quiera que haya odio, haya amor. Donde haya injuria, perdón. Donde haya duda, fe. Y donde haya tristeza, alegría. Vuelve a casa. Entonces te mostraré el camino a la espiritualidad. Francisco de Asís, su legado en una película. Este jueves y viernes, después de Raíces. Toma uno y ya. La capa de ozono lo que está haciendo y se está estropeando. Lo que importa es tener buenos sentimientos y ser sensible con unos amigos. Tiene tantas cosas que hacer y yo quiero pasar tiempo con ella, pero no puede. Trabajar día y noche. El regalo más importante en su vida eres tú. ¿Ya nos podemos ir? En las noticias de RCN verás algo nuevo. Este lunes 17 de abril es el Día N. Me gusta RCN. Estamos viendo RCN. Los cuartos de la UEFA Europa League. El
Síguelo por la señal RCN HD2 de la TDT, por la aplicación RCN HD y por la página de internet www.deportesrcn.com. Ajax, Schalke, jueves 13 de abril, 1:50 de la tarde. Vívelo por RCN. Continuamos con La Noche. Muchas opiniones de nuestros televidentes al hashtag numeral feminicidio. Ustedes pueden opinar a través de redes sociales, también lo pueden hacer a través de las cuentas de Twitter del equipo periodístico del programa La Noche, @Segurizati NTN24, @La Noche NTN24, @Jefferson NTN24. Voy a integrar a esta hora a Carlos Gómez Restrepo, médico psiquiatra y profesor del Departamento de Psiquiatría de la Universidad Javeriana de Colombia. Bienvenido al programa La Noche. No sé si ahí es noche o día, pero muy buenas noches para todos. Buenas noches, psiquiatra. Desde la óptica de la psiquiatría, me gustaría que usted nos resolviera el siguiente interrogante, doctor, y tiene que ver con esas conductas que deben alertar a cualquier mujer frente a la posible presencia de un feminicida. ¿Cuáles son esos signos de alerta que en términos psiquiátricos deben ser tenidos en cuenta o en términos de conducta, de comportamiento? Bueno, algo importante es definir claramente lo que es el feminicidio y lo que no es. El feminicidio es cuando hay un asesinato por razones del género de la mujer, en este caso. El feminicidio no es todo homicidio que se da contra la mujer, pero muchos de los homicidios contra las mujeres son feminicidios. Ahora, la pregunta es bien importante y hay que mirarla históricamente. Históricamente ha habido una discriminación hacia la mujer, hay marginación hacia la mujer, hay subordinación de la mujer. Todo lo que lleve a pensar en que hay este tipo de actos puede llevar a pensar en que puede haber algún tipo de maltrato que puede acabar o no en feminicidio. Hay maltrato de mujeres general que diríamos, y algunas estadísticas muestran que cada 11 minutos se maltrata a una mujer en Colombia, cada 11 minutos, cada 30 minutos hay un delito de carácter sexual. Y el feminicidio, dependiendo de las estadísticas, se ha visto que cada 2 días hay un asesinato de mujer y algunas otras estadísticas muestran que cada día hay 3 mujeres que son asesinadas. ¿De qué manera se detectaría a un personaje, a un compañero, en este caso íntimo? Porque hay feminicidios diferentes. Nos vamos a referir al feminicidio dado por la pareja con que hay algún tipo de relación. En primer lugar, hay que mirar la historia del individuo. En general, la parte del feminicidio van familias o la parte de maltrato van familias. ¿A qué me refiero? Que normalmente la persona maltratadora ha tenido un padre o una madre que son maltratantes, en general un padre con su madre, de tal manera que hay cierto ejemplo, diríamos, a nivel familiar y asimismo en sus abuelos, familiares, etcétera. Número 2, hay que mirar la sensación de poderío que existe del hombre hacia la mujer. Entre más muestre poder por ella, por la posesión por ella, puede ser algo que lleve a esto. Número 3, los celos. La celotipia es algo muy frecuente. Las personas muy celosas con su pareja tienden a reaccionar más fácilmente así. El alcohol. Cuando hay alcohol de por medio, tiende a haber más maltrato y tiende a desinhibirse más la persona y a tener más oportunidades de esto. ¿De qué manera se ve el maltrato? El maltrato no siempre empieza como un feminicidio, va poco a poco creciendo, digámoslo así. Hay maltrato en primera instancia psicológico, en que hay palabras duras hacia la persona, hacia la mujer, hay comentarios indebidos hacia ella. Más tarde, a veces hay violencia física,
La violencia física se ve en general en sitios donde no se nota mucho. Inicialmente hay maltrato, digamos, de regiones donde no se ve el moretón, el hinchazón, etcétera, y luego poco a poco va tomando más ventaja. Igualmente, los maltratos en general inicialmente empiezan en sitios donde hay menos opción de saber que se da, es decir, en la casa, en lugares más recogidos, y poco a poco, cuando la persona toma algún tipo de confianza, digámoslo así, empieza a hacerlo fuera del hogar, en lugares de otro tipo y en sitios donde se puede visualizar mejor. Esto, diría yo, es en general este tipo de... Dime. No, hay un punto en Jefferson. particular que quiero preguntarle a la concejala Graciela Díaz, y es que también hay muchos casos, no quiero referenciar nombres exactos, pero ha sucedido en Colombia. Por ejemplo, lo que hace pocas semanas documentábamos con el jugador de la selección, Pablo Armero. Él tuvo una discusión familiar que terminó en una agresión física en contra de su esposa, tuvo que responder ante la justicia de los Estados Unidos, luego se presentó este episodio, esta controversia, en el momento en el que fue convocado a la selección Colombia. Muchas mujeres, un sector del país, inclusive no solamente mujeres, sino también hombres, cuestionaron eso porque decían que una persona que había agredido a una mujer no tenía que estar ostentando esa dignidad de portar el uniforme de la selección Colombia. Pero después vimos que su esposa, a través también de redes sociales, y ha pasado con muchos casos, les dijo prácticamente a todo el mundo que no se metieran, que su familia estaba muy bien y que era un tema estrictamente familiar y que ella nunca había sido agredida. ¿Hasta dónde estos hechos, tal y como los acabo de narrar, contribuyen a que sea algo prácticamente normal en algunas sociedades que un hombre maltrate a una mujer? Primero que todo, decir que Colombia es una sociedad patriarcal, una sociedad machista, donde está muy marcado que el hombre mire a la mujer como un objeto, la cosifique, y por eso se crea con la autoridad, incluso hasta de quitarle la vida, argumentando ira e intenso dolor, o argumentando un crimen pasional, como lo hacen las autoridades y algunos sectores de la sociedad. Eso es muy importante decirlo, Jefferson, porque a veces las mujeres pierden la autoestima, y las mujeres en algunos casos deciden perdonar a sus agresores con muchos argumentos. Uno de ellos, por ejemplo, si yo lo denuncio, ¿qué va a pasar con mis hijos? Yo prefiero mantener la armonía familiar, y aguantan y soportan todos. Otras mujeres deciden soportar la violencia porque dicen, pero yo no tengo cómo generar ingresos, yo dependo económicamente de él, y bajo esa sujeción económica soportan y aguantan todo, y muchos de esos casos terminan en feminicidios. Pero hay algo también que es muy importante para la sociedad colombiana, cuando se trata, por ejemplo, de figuras públicas de mucho reconocimiento, como el caso del jugador Armero. Todo es perdonable y todo es permisivo, y entonces lo llevan al escenario de lo privado. Pero aquí no se puede olvidar que la violencia intrafamiliar trasciende los linderos de la intimidad, porque es un problema de contexto, de convivencia, que afecta a una comunidad, y sobre todo, algo muy importante, afecta a un entorno familiar. Yo sí quisiera llamar la atención de aquellas mujeres que de alguna manera justifican las agresiones por la razón que sea, porque cuando se justifica la agresión, indirectamente estamos promoviendo hacia los miembros del interior de la familia que más adelante esas conductas violentas que vieron, con las cuales crecieron, se repitan. Y por eso es que encontramos que muchos de estos agresores ven algo normal, maltratar a una mujer, golpearla, cosificarla, incluso algo muy que llama mucho la atención, en las canciones, en las letras, sin importar ni siquiera dar nombres, a las mujeres las maltratan, las insultan y las hacen ver como si sirvieran solamente para el tema sexual. Y las mujeres mismas son las que a veces permiten que ese tipo de cosas pasen, porque no solamente escuchan esas canciones, sino que las cantan y se prestan para hacer de esto una campaña publicitaria, algo que va en contravía de la autoestima. Psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, hay un punto que toca la concejal, que fue la coautora de esa ley que endureció las penas en contra para combatir la violencia de género. Doctor Carlos Gómez, ¿cuál es ese perfil
criminal de los hombres que cometen este tipo de delitos, de estos feminicidios. Psicológicamente, ¿usted qué cree que a qué responde que asuman una conducta de este tamaño ante un rechazo, que fue lo que sucedió con Claudia y ha sucedido con muchos feminicidios que se han cometido en Colombia? Todo nace de un rechazo por parte de la mujer de no querer estar con ese hombre, y ese hombre en respuesta pues la asesina. A ver, hay varias cosas que se conocen y otras que no se conocen. Algo muy importante es pensar que el feminicidio, hasta las estadísticas son relativas, como comentaba ahora. Hay sitios donde dice que es un feminicidio por día y otros uno cada 3 días, lo cual muestra la dificultad de ver esto. Hay feminicidios que son abortos cuando se conoce que el sexo es femenino. Hay feminicidios que son durante la infancia. Es decir, hay un subtipo muy, muy grande. Entonces hablemos del que me preguntan, es básicamente en el que hay una gran ira e intenso dolor muchas veces, como dice la concejal, lo cual no es excusable, eso quiero ser claro, a raíz de que la pareja probablemente me rechaza, que en el fondo hay una relación de posesión con la pareja, de pensar que la pareja me pertenece a mí y que no podría decirme que no a nada ni rechazarme. Eso lleva a un dolor muy, muy intenso ante el cual, digamos, se cega el individuo y comete el asesinato. En general es muy impulsivo. En general tiene algunas enseñanzas de casa, probablemente en que era muy, muy así todo lo que se daba. En general tiende a pensar muy rápidamente, es decir, no meditar la situación y hacer como actuaciones muy, muy rápidas en la cual no piensa lo que va a hacer y básicamente actúa repentinamente y muy, muy rápido. Y lo que hay de base es como la sensación de poder sobre el otro, la sensación de que me pertenece el otro individuo, que es algo equívoco claramente, pero que está en la base de muchos de estos tipos de personas. Médico psiquiatra Carlos Gómez Restrepo, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido hoy aquí al programa La Noche. Bueno, mil gracias, Jefferson. Que estés muy bien. Gracias a usted por estar con nosotros. Vamos a hacer una segunda pausa comercial. Los invito a que sigan opinando a través de nuestras redes sociales con el numeral La Noche Feminicidio. La Noche Feminicidio. Estaremos leyendo sus opiniones aquí en el programa La Noche. Vamos a hacer una última pausa y ya regresamos con la concejal Gloria Estela Díaz, coautora de la ley contra el feminicidio. Y por supuesto, una última pregunta que le quiero hacer al general Huber Pinilla, y es que nos cuente exactamente cómo fue ese proceso de negociación con este asesino que finalmente no accedió a entregarse, no accedió tampoco a dejar en libertad a Claudia y por el contrario la asesinó, pero también él terminó perdiendo la vida. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche. Dicen que la unión hace la fuerza. Ese es nuestro secreto. ¿Sabes qué es lo que pasa? Yo creo que te estoy viendo en todas partes, Isabela. Pero hay veces que las alianzas se vuelven amenazas. ¿Averiguaste algo más? Sí, son acuerdos militares. ¿What? Señora, parece que nos están siguiendo. Mira esta vaina. A ver, entregándole el payá a los cubanos. Pa' que se jodan. El comandante, lunes a viernes a las 11 de la noche. Estamos viendo RCN. La androide que electrizó y cautivó el corazón de los jóvenes colombianos estará cada fin de semana llenando tus mañanas con kilobytes de diversión. Yo soy Frankie, sábados y domingos a las 9:30 de la mañana en Tu Planeta Bichos. En las noticias de RCN verás algo diferente. Este lunes 17 de abril es el Día N. Síguele gusto a los Reyes, lunes a viernes a las 6.
Estamos viendo RCN. Comienzan los cuartos de final de la UEFA Champions League. Y este es un encuentro de dos grandes. Bayern Múnich, Real Madrid. En vivo por la señal abierta de RCN, por la aplicación RCN HD y por la página de internet www.deportesrcn.com. Hoy a la 1:25 de la tarde. Vívelo por RCN. Este partido es llevado a ustedes gracias a Heineken y Nissan, patrocinadores oficiales de la UEFA Champions League. En NTN 24 somos opinión. Para nosotros hay presos políticos en Cuba y el gobierno de Cuba tendría que liberarlos. Acabo de dar la orden a todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones. No se ha cumplido. Los comerciantes de nuestro municipio siguen llevando la vacuna, la extorsión. Cada gobierno, cada jefe de Estado tiene que tomar una decisión. ¿De qué lado están? ¿Con la dictadura o con la democracia? Investigación y análisis de interés para los latinos. La noche, de martes a viernes, a las 19 horas en la costa este de los Estados Unidos, por el Canal de las Américas. Continuamos con La Noche. La mató. Mire, la mató. Este es el crudo relato del más reciente caso de feminicidio en Colombia. Fue grabado por un transeúnte con su teléfono celular y allí se observa al agresor Julio Reyes arriba de su víctima Claudia Rodríguez. Es un caso que conmociona a un país que aún no se acostumbra a ver atrocidades como esta, aunque son tristemente frecuentes. Con cada hora que pasa de este ataque, se conocen más detalles que antecedieron a la tragedia, como por ejemplo, el perfil criminal del asesino. Julio Reyes, de 43 años, ya había disparado a otra compañera sentimental, incluso casi la mata. Ella tuvo lesiones de 45 días de incapacidad laboral, pero en estos hechos, en el 2005, él le causó la muerte a 2 personas que se encontraban con su antigua cónyuge. En octubre del 2006, Reyes fue condenado a 22 años de cárcel por homicidio y tentativa de homicidio. Durante todo el proceso, su defensa intentó demostrar que no podía ser condenado porque padecía trastornos mentales desde los 8 meses de edad. La corte revisó el proceso, pero dijo que aunque sí tenía una enfermedad, comprendía la realidad e incluso llegó a un acuerdo con la fiscalía. Al final la corte dejó en firme la sentencia, pero lo que llama la atención es que haya recuperado la libertad de manera rápida. Pagó solamente cerca de 1/3 parte de su pena. Estamos en la parte final. Voy a despedir al general Huber Pinilla, no sin antes preguntarle algo que en este momento también queda como incógnita para muchos de los televidentes que nos están escribiendo a través de redes sociales, y es que me gustaría que usted nos relatara cómo fue ese proceso de negociación, el que les exigía a ustedes, cómo se dio este proceso. No, se entabla primero una comunicación por medio de la persona, el negociador que está capacitado para este tipo de circunstancias, en la cual le manifiesta qué es lo que él solicita, que se requiere es que permita el ingreso de alguien para mirar en qué condiciones se encuentra la persona que se encuentra retenida en contra de su voluntad, o que él permita que salga para poder terminar con esta situación. Él solicita un teléfono para entablar comunicación con la familia de la señora Claudia, pero ante este requerimiento se le solicita que primero nos permita una comunicación con ella para saber en qué condiciones se encontraba. Concejal Gloresela Díaz, hay otro punto también que preocupa mucho a las mujeres en este momento, inclusive a las familias y también a los hombres, porque esto no es un caso exclusivamente de la mujer que puede ser víctima. También hay hombres víctimas de violencia familiar. Y es ese punto. En este momento, nos decía el general Huber Pinilla, son muchas las medidas de protección que tiene que entregar la policía. Prácticamente tendrían que ponerle un policía a 18.000 personas que están pidiendo medidas de protección en este momento en Bogotá. ¿Hasta dónde uno puede pensar que es una exageración
pensar que un tipo celoso o una mujer celosa puede terminar en una conducta de estas? Bueno, yo pienso que las medidas de protección por sí solas no son una exageración y no se necesita necesariamente colocarle a una víctima de violencia intrafamiliar un policía. Hay una serie de medidas de protección que pueden ayudar a fortalecer la protección de una mujer víctima de violencia. Por ejemplo, las casas refugio, y eso infortunadamente no se aplica con la inmediatez que se requiere. Por ejemplo, en un régimen de visitas, si una pareja en la cual la mujer ha sido víctima de violencia intrafamiliar, hay hijos de por medio y determinan unas medidas de protección de un régimen de visitas, pues que esas visitas no se hagan en el domicilio o en la residencia de la víctima, porque ahí lo que se está haciendo es ampliando el escenario para que el agresor pueda ingresar, la pueda maltratar física o verbalmente y pueda terminar en el feminicidio, como ha pasado en muchos casos. Entonces la propuesta es que, por ejemplo, esas visitas de padres a hijos se hagan en un sitio neutral bajo la supervisión de la autoridad que dio la medida de protección. Eso está dentro del proyecto de ley. Eso está dentro del proyecto de ley, pero también que haya una obligación por parte del Estado de exigirle a los agresores que entren en un proceso terapéutico. Es que si los agresores no se tratan, pues el problema de salud mental sigue y van a seguir siendo agresores. Pero también que los agresores, por ejemplo, respondan económicamente. Jefferson, es inconcebible que, por ejemplo, un agresor hoy en la legislación colombiana, por incumplir una medida de protección, pague 700.000 pesos. Se necesita que la sanción económica sea mucho más grande. Acaba el tiempo, concejal. No quiero acabar este programa sin que usted, como lo he dicho desde el comienzo, cuando invitamos concejales, congresistas, analistas, tratamos de que tengan alguna autoridad en el tema. En este caso usted la tiene porque fue una de las coautoras con la representante de la Cámara, María Angélica Robledo, con Gloria Inés Ramírez, senadoras, mujeres que en el Congreso de Colombia sacaron adelante esta ley contra feminicidio. ¿Usted qué le dice a una mujer que en este momento está viendo este programa y ella siente que puede llegar a ser una potencial víctima de un feminicida? ¿Qué debe hacer? Primero que todo, denunciar, no quedarse callada. Pero luego de la denuncia, si usted, mujer, considera que la medida de protección que le están dando es insuficiente, no garantiza su seguridad, se siente amenazada, se siente perseguida, usted debe ponerlo en conocimiento de la autoridad competente y tocar todas las puertas. Infortunadamente, a veces la primera autoridad o la primera puerta o el primer respondiente no cubre con las expectativas, pero siempre denunciar y buscar protección de las autoridades. Y por supuesto, un llamado también a las autoridades, Jefferson, para que no revictimicen y actúen de manera pronta. Concejal de Bogotá del partido Mira, muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti, Jefferson, muchísimas gracias y un saludo muy especial para todos los televidentes y por supuesto a mis compañeros de panel. General Huber Pinilla, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, le agradezco el tiempo que usted le ha concedido a la noche y por supuesto resaltar evidentemente ese riesgo que corrieron sus hombres hace menos de 24 horas intentando rescatar a Claudia. Finalmente ella no salió con vida, pero ustedes hicieron todo lo posible para que ese operativo fuera un éxito. Muchas gracias, general. A usted, muy gentil. A todos nuestros televidentes los invito a que envíen sus comentarios a www.ntn24.com. Nos pueden escribir en Twitter en @ntn24, @segurizati, ntn24, @jefferson, ntn24, @la noche, ntn24. La noche seguirá encendiendo las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Muy buenas noches.